Muy buenas noches. Estoy dándole la bienvenida a todos ustedes en este live que en esta oportunidad vamos a compartir con una persona que se ha sometido a un proceso. El proceso de escribir la vida. Estamos hablando de los efectos que tiene en las personas la ontoescritura. La autoescritura como un, eh, un camino para volver a sí misma, volver a repasar la historia y conectarse con lo esencial. Ya estamos, y aquí dándole la bienvenida a María Laura Gasal, nuestra compañera de trabajos escriturísticos, así que es muy hermoso tenerte y verte iluminada, María Laura, Muchas por la luz del oriente, porque tú vives en el oriente del lado chileno, no, en el lado argentino. Hola María Laura, bienvenida. noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Gracias, un placer estar. Para nosotros igual. Mira, digo para nosotros porque de cada uno de nosotros somos tres personas y un solo individuo, ¿no? Parafraseando un poco a la Trinidad Sagrada. Vamos a hablar quizás de eso si que tenemos algún ratito. María Laura, en primer lugar, quiero yo decirles a las personas que nos están viendo que nos hemos citado contigo para hablar del fascinante tema de cómo imaginar y crear la vida escribiéndola, ¿no? Eso es lo que nos convoca. Y te he invitado a ti porque tú ya al parecer desde unos meses atrás, te has sometido al voluntario proceso de revisar tu historia personal y tu mundo personal con un lápiz y un cuaderno. Bueno, pero antes de eso, quiero pedirte si te puedes presentar brevemente, como quieras presentarte, al modo que tú desees. ¿Quién Bien. es María Laura Gasal? María Laura Gasal eh, es madre de 5 hijos varones, Uy, eso es lo más importante. impresionante. Hermosos 5 hijos varones. Soy docente. En estos momentos no estoy dando clases, estoy a cargo de una escuela secundaria, soy directora de una escuela secundaria, así que ya llevo 26 años en la pedagogía. Bueno, básicamente eso, Perfecto. y a la Y eres búsqueda de sí misma. muy bien. Y eres de Pilar, Buenos Aires, ¿no es así? Soy Oye, de ¿eso está más o menos a cuánto de de la gran capital? ¿A cuántos kilómetros del...? ¿Mm? 50 kilómetros. 50 kilómetros, perfecto. Te lo pregunto porque siempre donde uno vive siempre es el centro del mundo, ¿no? Y además que el centro del mundo, del propio mundo que uno fabrica y genera, ¿no? Es casi siempre es uno mismo, a donde está. Mira, vamos de inmediato a que nos compartas algo que yo me imagino que tú eh, vibras mucho con eso. Primero, ¿por qué a ti te interesó estos talleres que le hemos llamado propios de la comunidad Escribir para Sanar, este gimnasio del alma? ¿Por qué te interesó el gimnasio del alma y por qué decidiste inscribirte? Y lo más importante, ¿por qué permaneces, ¿no? En esta comunidad llamada Escribir para Sanar? Bien. ¿Qué preguntas? Siempre me fascinó la escritura, la lectura. Eh, Desde muy chica aprendí a leer y me fascinó y leía a escondidas, leía historietas, leía leyendas, lo que cayera en mis manos, leía en el baño, leía en algún momento dado para mis padres les parecía que la lectura era algo malo y no me, No, sobre todo en la adolescencia, no te entonces autorizaban. exacto. Así que leía escondida y llevaba un diario, el diario que llevan las niñas con Ujú. dibujitos.
cosas por, cosas por el estilo. Así que en lo que es escritura y lectura siempre fue eh, un Central. refugio, una compañía, un descubrimiento. Siempre estuvieron, de hecho, soy maestra y soy profesora de literatura. No, ¿cómo no podía ser de otra manera? Claro, claro. Este, Oye, pero mira, antes te interrumpo, es meritorio, no siempre por razones de defecto profesional, no siempre una profesora de literatura, como en tu caso, decide entregarse y exponerse a un trabajo personal de autoconocimiento con la escritura, porque quizás está muy cerca el oficio, ¿no? Tú lograste separar muy bien, por lo que veo y también por lo que percibo en los talleres que hacemos, separar muy bien el, 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 lo profesional que tú haces con la literatura y la escritura, con la aplicación hacia ti misma del instrumento llamado escribir, ¿no? Eso no siempre hay profesoras o expertos en lenguaje que se sometan, ¿no sé, a la experiencia única de conocerse a sí mismo desde el lenguaje, o generando con sinceridad conocimiento de uno mismo, que al final es es lo único que nos llevamos, ¿no? Uno puede conocer 20 clásicos de la literatura, ¿no? Y saber sus influencias y todo, pero si no te conoce, no se conoce el clásico que eres tú misma, ese clásico de todos los tiempos que nunca se va a repetir, ¿de qué le sirve a uno tanta letra, ¿no? Tanta lectura o tanta literatura? Bueno, al respecto, ¿qué te ha pasado en estos meses? Un poco centrando más. que antes de contar lo que me ha pasado, sí, lo que dijiste, Siley, fundamental, es a veces por defecto del oficio, de la profesión, uno es como demasiado exquisito y crítico consigo mismo y puede perderse esta oportunidad de, bueno, dejar fuera toda norma, toda toda filigrana con las palabras y lanzarse a buscarse a uno mismo, porque se trata de esto. No sé si escribir bonito, que también sería un plus porque me gusta la palabra, me gusta lo que se puede armar de belleza utilizando lindas palabras y profundas. Pero más allá de la belleza de lo escrito, la belleza del sentido, o la fuerza del sentido, o el significado profundo que pueden traer esas palabras para conocernos a nosotros mismos. El ser humano, como lo dijiste en tantos talleres, porque acá viene también la respuesta de por qué permanezco, Ya. eh, porque en cada uno de los talleres trabajamos temas que tienen que ver con el ser. De hecho, es un taller ontológico, y no hay nada más apasionante, más misterioso que descubrirse a uno mismo, al ser humano, porque al final terminamos pensando que cada uno es uno y somos todos, y o sea, esa experiencia del ser humano a lo largo de toda la humanidad, y uno termina descubriéndose un humanito más, por decirlo de alguna manera, Sí. es un humanito ni más ni menos también. Entonces, es un viaje apasionante, y aunque algunos temas pareciera como que se repiten, son de Ya. otra manera, son más profundos, son desde otro lado, son eh, complementarios, son cada vez más, es como una, una Espiral. espiral Espiral. descendente hacia uno mismo, digamos así. Es un Lento, sigo, claro. Un exacto. lento descenso hacia sí mismo, ¿no? Hacia el núcleo, ¿no? Mira, lo fascinante de este trabajo sobre uno mismo es irse sacando también capas que no son tan auténticas de uno, ¿no? Y ir llegando más hacia lo profundo. Mira, sacándose las capas de lo que nos impone lo social, la personalidad que hemos construido, ¿no? En el fondo, escribir
es primero que nada, como tú has percibido, es un deconstruir, ¿no? Es un deconstruir las falsas imágenes que uno tiene, las falsas creencias que uno se ha metido, y deconstruir ese guión un poco falso, que no un poco, sino bastante falso que uno se ha inventado, pero descubrir que dentro de uno, no sé si te ha pasado esto, dentro de uno hay elementos para contarse una mejor historia, ¿no? Y seguramente te ha pasado que dentro de la vida de María Laura Gasal hay una verdadera saga, hay una epopeya una muy digna historia, quizás tan o tanto más interesante que la de la literatura. ¿Qué ha pasado con ese descubrimiento, María Laura? ¿Te ha pasado que te estás, a ver, lo voy a decir como lo decía una colega, claro, una compañera tuya que también se llama María Laura Torres, Sí. ¿te ha pasado que te has ido enamorando de tu propia historia? Me ha pasado que me fui enamorando de mi propia historia, pero cuando vos ibas diciendo algunas de estas cuestiones, Ujú, una de las primeras que a mí ujú. me llamó la atención y que me cambió por completo y Ujú. decidí ir y seguir, cuando nos decías estos cuentos de pacotilla que nos contamos permanentemente y que terminan arruinándonos lo que podría ser una aventura maravillosa, que tenemos la posibilidad de contarnos otra historia. Y uno de los ejercicios que me gustó ¿Ya? mucho, y era ¿Ya? justo para el Día de la Madre, acá en Argentina en octubre, era contar cosas lindas, no esa historia que siempre nos contamos de la infancia, triste, Ujú. amargada o lo que fuere, y empezar a rescatar aquellos recuerdos lindos. Entonces ahí ya empecé a escribir otro Ya. cuento de mi propia infancia. Es sencillo, ¿no? Este, Pequeños, experiencias sencillas, pequeñas felicidades le llamamos, ¿te acuerdas? Ujú. ¿Por qué sirvió? ¿Por qué me impactó mucho? Por eso mismo que decía que era cerca del Día de la Madre. ¿Ya? Entonces propuse, nosotras somos 7 hermanas mujeres, yo soy la mayor, y propuse a mis hermanas que para esa fecha del Día de la Madre todas hiciéramos un recuento de aquellos recuerdos lindos que tenía, como un regalo a nuestra mamá, que no fuera una hebilla, un pañuelo, lo que fuera. Y Ya. la verdad es que fue un día, una tarde diferente y hermosa. Cada una de nosotras iba agregando algo diferente, un recuerdo, y eso fue sanador para mi mamá y para nosotras también. Y bueno, gracias a una experiencia de este tipo. Qué hermoso, mira, qué me alegro que le hayan regalado a vuestra madre lo que yo llamamos en la comunidad Escribir para Sanar, un esbozo de una biografía no autorizada de sí misma, ¿no? De ellas y de ustedes, ¿no? Tal cual. Qué bien, qué bonito regalo. Me imagino, deben haber sido pequeñas anécdotas, risueñas algunas, simpáticas otras, de vuestra infancia, ¿no es así? Eso es, tal cual. Y aparte, algunos recuerdos que tenía yo, que mis hermanas no, otros que tenían mis hermanas y que yo no me acordaba, pero entre todas tejimos un rosario de hermosísimos Y recuerdos. Y que, bueno, al respecto, mira, qué bueno que menciones eso. Tú eres la primera de 7 hermanas. Ah, entre paréntesis, mira, en Irlanda, yo tengo cierto ancestro irlandés, en Irlanda la primera hija de 7 hermanos o de 7 hermanas trae dones especiales, ¿ah? ¿Sabías tú? Sobre todo dones terapéuticos de sanación, dones de iluminación, de revelación. Eres seguramente media profetisa, media maga, por ser esa condición, ¿ah? Cuando son la primera de los 7. ¿Es así a propósito? pareciera que sí, podría llegar a decirse que en algún punto. Es cuestión de que perseveres un poquito más en el autoconocimiento escrito y estoy seguro que vas a llegar te vas a contactar con el poder de la maga que vive en ti, ¿eh? Además eres mujer, oye, pero qué notable, y tienes 5 hijos varones, ¿no? Vienes de 7 hermanas y interesante tu vida genealógica. Bueno, volvamos al 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 taller. tema,
sí, se cayó un poco aquí la luz, Ah, pero parece que es suficiente todavía, ¿no? Mira, volvamos al tema eh, que estábamos hablando en relación a cómo a ti la escritura te ha llevado a un proceso de autoconocimiento. Aparte de este narrarte cosas hermosas para el Día de la Madre, tú fuiste tomando un hilo. ¿Cuál fue el hilo de estos talleres de la comunidad Escribir para Sanar que a ti más te ha cautivado y y por el cual has perseverado? ¿Cuál es la idea central que a ti te cautiva y que te hace permanecer en estos meses de trabajo sobre ti misma? eh, obviamente que todos tienen que ver con el conocimiento de uno mismo, pero Sí. eh, la profundidad de cada uno de los talleres propuestos, el acercarnos al mundo de los griegos, el daimon, ese es uno de los que más me ha atrapado, porque una de las cuestiones que por ahí tenía hace tiempo era saber mi propósito, para qué, Ujú. entre tantas cosas que uno tiene, para qué estoy acá, o qué puedo servir, o qué todavía no estaría descubriendo. Y tuve un largo trabajo de hace mucho tiempo, pero acá dentro mismo del taller, varios talleres me llevó descubrir, no fue tan sencillo. Fueron varios ejercicios que tuve que Sí. hacer para llegar un poco a ver de qué se trata, para qué estoy. Mira, uno de esos ejercicios del para qué estoy, cuál es mi daimon, es decir, mi misión, mi propósito en este mundo, mi verdadero trabajo, fue, para las personas que no están en la comunidad, para irles ilustrando, fue analizar un cuento de Jorge Luis Borges, ¿no? Un cuento que le he llamado yo, lo defino yo como el cuento del daimon, ¿no? El cuento donde a una persona, a un individuo, se le revela de golpe, ¿no es cierto?, su verdadera identidad, ¿no? Me gusta tanto porque todo nuestro objetivo de los talleres de la comunidad de Escribir para Sanar son para que al final del día tengamos claro quiénes somos, ¿no? Entonces, y a mí me llamó mucho la atención cómo tú te motivó profundamente ese trabajo con el cuento llamado Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, y a ti te pasaron se te cayeron ciertas chauchas, como decimos aquí en Chile, o se te cayeron cierta teja, ¿no? Importante. ¿Cuál fue el mensaje que te dejó ese ejercicio de leer desde esta perspectiva el cuento de Borges, biografía de Tadeo Isidoro Cruz? Que a veces un momento de reconocimiento define toda una vida. Que no es ni más ni menos que eso, que en un momento, en un instante, se encuentra el secreto o el misterio de toda una vida, o el propósito de una vida. Sí, eso que tiene que ver con esto del Diamond. Y hay que Hay tener la valentía. hay muchos indicios, pero llega un momento que uno tiene ese momento de lucidez, el que uno descubre y entonces puede hilar todas esas pistas que fue dejando la vida, fue dejando el Diamond para que lo descubriéramos. Y a veces es incómodo esa revelación, porque uno tiene que dejar el yo social, ¿no? Que nos ha impuesto la comunidad, que nos ha impuesto la sociedad, y en el caso del cuento ese, para que todo el mundo ojalá ya lo tome y lo registre y lo lea, un individuo que era un policía, nosotros que era un sargento que tenía que capturar bandidos, se encuentra en un momento dado ante la visión, ¿no es cierto?, ante la personificación de un bandido que nunca había visto, pero que la sola visión le hace sentir que era de algún modo un impostor, que estaba viviendo una vida no auténtica, ¿no? Y deja el rol social y se ilumina en un instante, ¿no? ¿Te acuerdas que Borges dice que
la misión de uno, la identidad de uno ocurre a veces en una circunstancia, es más, dice, en una noche, es más, en un momento de esa noche, ¿no? Es impactante ese hecho de que si uno está alerta, tú lo mencionas también, y lo trabajamos en la autoescritura, que es la metodología que seguimos, ¿no? Está lleno, nuestra infancia, por ejemplo, está lleno de indicios que uno no lo registra como importante. Y después, por eso que es preciso recapitular, reescribir, para repasar experiencias de la infancia, porque allí pueden estar escondidas las trazas de nuestra profunda identidad. Te iba a hacer la pregunta, no te la he hecho durante el taller, pero te la hago ahora. Eh, ¿Podríamos decir que tú, a esta altura del autoconocimiento escrito, estás viviendo verdaderamente tu auténtica vocación? ¿Se te está confirmando tu daimon? ¿O estás también, estás en el camino, pero no exactamente en el corazón de tu daimon? ¿Cuál sería tu diagnóstico con respecto a tu misión y a tu identidad? Eh, ando por el camino, sí. Cerca. Eh, Estamos cerca, sí. Porque yo te estoy dando Mm, hoy te estoy dando una pista. Eres la primera de 7 hermanas. Entonces hay una vocación más honda, quizás todavía, que la pedagogía, o que la incluye, por supuesto, ¿no? exacto, es algo que la incluye, tal Mm, cual, mm. sí, por lo que estuve viendo, tiene que ver con esto de eh, enseñar y de la pedagogía, pero más que eso tiene que ver con empoderar, con sanar, con Eso. despertar, con ayudar. Entonces, la docencia tiene que ver con eso, porque a mí me encanta despertar mentes, Mm, pero mm, sobre mm. todo no al intelecto, o sea, sí al Sí, sí. intelecto, pero el intelecto a la persona. Entonces sí va por acá, pero ya estoy tomando otro rumbo, Otro rumbo. Mira, otra afinación. y seguramente, oye, se nota, por algo estamos juntos en esta comunidad, María Laura, que tú no entiendes la educación como un llenar de información y de conocimientos en la cabeza o de un niño, de un joven, de un chico, sino la verdadera educación, como alguien decía, es encender un fuego, ¿no? El fuego propio, ¿no? Sí, Y ese arte que tú ya lo tienes, seguro que es el que te cautiva de la pedagogía, ¿no? Cómo encender un espíritu, cómo despertar un espíritu, pues son tus palabras, ¿no? despertar, sí, despertar, empoderar, eh, que se den cuenta que nacieron para brillar, no hay ningún ser humano que haya nacido para ser mediocre. El tema es que a veces nos Mm, convencen mm. que sí somos nada, mediocres, etcétera, y hay que remarla eh, para, para poder darse cuenta de que somos esos Mm. fueguitos para brillar, o, Sí. parte de la divinidad, de la energía, como quieran. ¿Hay, Hay un hay alma alguna? ahí Sí. que está pugnando por salir, por brillar y por Mm. venir a hacer lo que tiene que hacer. Hay, aparte del ejercicio ese que tú le hiciste a tu madre de narrarle un hecho, un episodio, una experiencia, una pequeña felicidad tuya de hija y ella de madre, ¿hay algún otro ejercicio o alguna pregunta particularmente que tú destaques o que te haya movido más que otras? ¿Podrías tú contar eh, algún, algún, alguna pista que has recibido en estos talleres y que en lo particular te hizo tanto sentido, o alguna idea que la has tomado y la has cogido? Si quieres leer algo de tu cuaderno con toda libertad, no estoy aquí obligándote a narrar lo personal. Hay muchas ideas, muchas preguntas, muchas frases de cada taller que yo me las pinto, las leo, las remarco. Una de las tareas, uno de los compromisos para empezar este taller, una de las sugerencias es esto, escribir a mano, tener el lápiz es nuestro mejor psicólogo Sí, en este taller,
y tener hojas a mano y escribir a la mañana apenas nos despertamos y poder escribir a la noche también, antes de acostarnos, los cinco regalos del día y el aprendizaje maestro de ese día, las cinco Lidia. pequeñas felicidades, sí, porque a veces uno pasa muy rápido y se pierde Mm, cuestiones que con un poquito de prestar atención gana pero muchísimo en mucho. felicidad, gana mucho en vida, más vida a la vida, Ujú. estar así que muchas cosas he llevado y por eso sigo. Recuerdo también en el mes de diciembre, ¿Ya? para cerrar el año, que nos propusimos, es más, antes, hacer los mejores 60 días de nuestra vida de un periodo de este año. Y Claro. entonces trabajamos mucho para que fueran los mejores 60 días. Hicimos todo un ritual a fin de año con los propósitos para el 2023, con las velas, así que muchas cosas me llevo. Eh, y el último taller que tuvimos ahora, que ya Sí. veníamos trabajando con el tema del alma y del daimon, por ahí para leer, Sí. porque otra de las cosas que descubrimos en el taller es que todos escribimos, Mm, porque no mm, escribimos para figurar, sino que escribimos para nosotros. Entonces, tengo que decir que hay compañeros que escriben maravillosamente bien y me encanta escucharlos, que es otra de las cosas que no dijimos, que aprendemos de los compañeros, aprendemos unos de otros. A veces hay palabras que dice el otro que encajan mm. con la idea que tengo yo y es la pieza que falta para entenderme a mí misma. Así que aprendemos todos de todos. Y bueno, Es, acaba es unos ejercicios escritos. Tienen que fantástico. valorarlo porque no me Sí. gusta leer tanto. Bueno, Claro, claro. No, y además que es una incitación a que cada persona que está escuchando se atreva a practicar estos ejercicios. Mira, es como tú lo señalas muy bien, lo mejor que uno puede hacer en este espacio de vida, en lo que nos queda de vida, en el breve lapso que nos queda, porque siempre, aunque vivamos 90 años, nos queda siempre es tan poco desde el punto de vista cósmico, ¿no? El tiempo es tan valioso porque es tan breve, que lo mejor que uno puede hacer es rescatar el oro que cada día trae, ¿no? El tesoro que tiene cada experiencia. Un día es algo extraordinario, es algo infinitamente grande, ¿no? Un día en nuestra vida es un universo de posibilidades, de lecciones, ¿no? De mensajes, de símbolos, ¿no? Y eso es lo que ejercitamos en este taller llamado Escribir para Sanar, Gimnasio del Alma. Mira, María Laura, ya un poco para cerrar esta conversación, yo quisiera preguntarte dos cosas. Mira, ¿qué beneficio le encuentras a la escritura autobiográfica? Por ejemplo, ya que tú también practicaste cuando niña tener un diario, le recomendarías tú a un estudiante, a un escolar, a un muchacho de tu liceo, de tu escuela, de la cual eres directora? ¿Por qué recomendarías y favorecerías la escritura autobiográfica, sea a través de un diario, sea a través de escribir las emociones, sea a través de ir reflexionando, diríamos, un poquito más filosóficamente la existencia? ¿Qué beneficio le ves tú para un joven que se está formando, que está integrando conociéndose a sí mismo, integrando su individualidad, forjando su individualidad y además no está a la búsqueda del misterio de su identidad? ¿Por qué le recomendarías tú escribir? ¿Qué, le, qué, qué beneficio le dirías tú que va a obtener ese muchacho si empieza a escribir acerca de sí mismo? en principio, el hecho de hacer silencio
para Mm, poder escuchar, porque para escribir uno se toma tiempo, mm, literal tiempo, es tomar el lápiz en la mano, escribirlo a mano, que no es lo mismo que en la computadora, es ese momento de silencio donde uno tiene que pensar qué va a escribir, aunque uno lo escriba de forma automática, porque a veces la escritura de la mañana en principio también tiene esa función de escribir en mm. automático para que salga más libre lo del inconsciente sin la barrera del consciente que está ahí machacando esto sí, esto está mal, mirá qué feo, bueno. Entonces, el hecho de la reflexión sobre las cosas que le pasan, sobre las cosas que siente, y de a poco se va a ir descubriendo también a sí mismo. Es un trabajo de profundo conocimiento sobre sí mismo, Mm. aunque no tenga alguien en un taller como vos, que es mucho más profundo, es esa charla consigo mismo. Y muchas veces, no siempre, que uno escribe, termina encontrando a la larga alguna que otra respuesta a cosas que está pensando, algunas palabras de consuelo, algún consejo a sí mismo. Así que tiene mucha sabiduría. Aunque sea, cuando uno está enojado, si lo escribe, de pronto se pasa el enojo, porque escribiéndolo ya se va liberando de esas cosas, o puede decirlo de otra manera, esas cosas. Impresionante, mira, cómo yo agregaría, no sé, cómo una palabra cambia un mundo, no cambia un estado de ánimo, decías tú, cambia, una palabra cambia todo, tal cual como una nota musical, ¿no? Sobre todo si esa palabra se dice nota musical con mayor razón, ¿no? Nos construimos con palabras y nos destruimos con palabras también, ¿no? Las palabras son, decía un filósofo, pistolas cargadas, ¿no? Bueno, y a eso ya, aunque tú ya lo dijiste un poco, porque lo que dices para un joven también se aplica para una persona adulta. María Laura, ¿por qué tú recomendarías someterse a esta fascinante aventura de repasar la vida y la historia personal en un gimnasio del alma, como este que utiliza la escritura y el papel? ¿Qué le dirías a una persona que está dudando ingresar a la comunidad Escribir para Sanar? ¿Qué va a encontrar allí? ¿No? Esa es la última pregunta de esta noche, querida María Laura. Eh, uf, ¿qué no va a encontrar? Se va a encontrar a sí mismo, contándose su propia historia desde otra mirada, va a completar su propia historia, porque nos Eso. faltan relatos de nosotros mismos. Muy bien. Eh, Mm, no, tiende a recordar cierta mm, parte de su historia, no recuerda todo. A veces hacemos hasta un ejercicio para olvidar algunas mm, cosas y reforzar ese relato que decidimos contarnos. En este taller va a descubrir otra parte de su propia historia, la va a completar, se la va a contar de otra manera, va a cambiar su propia historia, la va a mm. complejizar, Y sanar. sí. Sí, sí va a sanar, porque muchas veces nos contamos relatos terribles sobre nosotros mismos, nos autocastigamos y encontramos que, no era tan así, resulta que falta otra parte, resulta que se completa con otra parte. Este, Sí, mira, en verdad todo se resume ya incluso en el nombre, ¿no? Es una comunidad para escribir y escribiendo sanar, ¿no? Sanar, resignificar. También, ¿no? Cuando uno dice resignificar, está esa idea que tú has señalado, completar fragmentos de una vida que a mí me faltan, que a causa de vivir en forma quizás muy rápida o muy inconsciente, yo no reparé en que lo más valioso lo olvidé, lo más valioso se quedó atrás. Lo fundamental de aquel suceso, de aquellos años de la juventud, por ejemplo, que viví, no sé, 3 años en determinado lugar, me quedé nomás con los costos, ¿no? Con las dificultades, pero no extraje el aprendizaje, el maestro que decía, el oro del aprendizaje. Y esto es lo que hacemos también en la comunidad Escribir para Sanar.
Bien, yo te quiero agradecer profundamente, María Laura, tu disponibilidad, tu generosidad también para compartir lo que has ya percibido y felicitarte porque, en primer lugar, porque eres maestra, eres pedagoga, eres directora de un colegio y eres madre de cinco hombres, de cinco varones que qué maravilla, qué privilegio, qué responsabilidad, ¿no? Tremenda es la que tú tienes, ¿no? En fin, me impacta el peso que tienes tú, que te ha dado la vida ante, en cuanto a, a dirigir destinos. Y te felicito porque tú has entendido que lo primero que tienes que hacer es entender el propio destino, ¿no? Si uno está dirigiendo destinos de personas, tú humildemente te has sometido a esto, ¿no? Yo, por eso te quiero felicitar también. ¿Quieres agregar algo más respecto a lo que te ha dado tu propia escritura? Y con eso terminamos, ¿no? Algún pensamiento con el cual tú habitualmente te despiertas o te duermes consolador amante, porque tú dijiste al inicio algo muy, muy bello, ¿eh? Y que practicamos. La escritura es un refugio precioso, ¿no? Es un compañero, ¿no? Es un amigo o una amiga muy, 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 muy leal, ¿no? Si te parece, leo algo Ya, de lo que escribí y con eso magnífico, magnífico. Y con eso cerramos una entrevista redonda que yo estimo así. es uno de los últimos ejercicios que hicimos, Ya. y ladies. Bueno, de cara a mi final, en una Mm. posible inesperada llegada de la muerte, mi alma teme haberse perdido experiencias felices por hacer caso a normas y mandatos sociales, a no reír a carcajadas por caer en el ridículo, a no haber podido expresarse libre y amorosamente por dudar de sus verdades, a perderse a sí misma por miedo, a no descubrirse completamente por cobardía, a no amar y dejarse amar por orgullo, a no ser libre por quedarse atrapada en rencores, a no haber sido plena por no atreverse a saltar al vacío. Mm. Te felicito, ¿no? Y te alabo la precisión con lo que escribes, porque vas al hueso, vas al meollo, a la esencia de lo que es preciso hacer antes de irse, ¿no? Antes de morir. Bendigo el encuentro en que tuvimos cuando hace unos meses te inscribiste y bendigo este momento también. Que te vaya, oye, que sea lo mejor para tu espíritu en el tiempo que te resta de vida y lo mejor para los tuyos, ¿no? Para esos cinco hijos que tienen esa tan hermosa madre. Así que felicitaciones, María Laura. Bueno, lo mismo para vos, Silay. Muchas bendiciones para tu vida y muchas gracias por eso por esto que estás haciendo, que realmente ayuda a mucha gente, a la gente que ingresa a tu taller, sale cambiado. De una u otra manera sale profundamente vivo. Eso. Sigamos vivos, más vivos que antes. Te doy un abrazo y me despido de ti cercana al corazón. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.